Amén, que el Señor les bendiga. ¿Cómo estamos? Bien, estamos de celebración, amén. Acabamos de terminar prácticamente el primer servicio. Menos mal que pusimos a las 12 hoy, pero la otra semana vuelve a su hora normal, a las 11:30. Así que les voy a invitar a que se pongan de pie. Vamos a comenzar. Hemos tenido una semana hermosa de congreso y hoy estamos cerrando con broche de oro. Así que díganle al hermano que está a su lado, felicidades, estamos de aniversario. Cumplimos 36 años. Yes, amén, gloria a Dios. Y como decía esta mañana, el Señor ha sido fiel y continuará siendo fiel. Y sabemos que hay cosas aún más grandes para esta casa, amén. Gloria a Dios. No sé quién estuvo en el hotel el viernes, tuvimos una noche de alabanza hermosa, anoche estuvo precioso también la palabra, en el primer servicio también, y aún hay más ahora para el segundo, amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a disponernos a alabar al Señor, vamos a orar para comenzar. Acompáñeme y diga: Señor, gracias. Gracias, Señor, porque estoy aquí, porque tengo el privilegio de estar aquí, Dios. Gracias porque con libertad puedo venir a alabarte, a glorificarte, Señor. Muchas gracias, Dios. Te alabamos y te bendecimos, Dios. Te damos las gracias de poder estar aquí en este lugar celebrando 36 años de aniversario, Dios. Y podemos ver a dónde nos ha llevado, Señor, tu fidelidad, Dios, y el ser obedientes. Gracias, Señor, te damos. Señor, igualmente oramos por aquel que está en casa, Dios, bendícele. Aquel que está afectado de salud, igualmente, Dios, que tu mano poderosa sea sobre ellos, Dios. Y aquel que viene en camino, guárdale, Señor, para que pueda venir, Dios, con bien. Gracias te damos, Señor, y declaramos que hoy hay día de salvación en esta casa, de libertad, de restauración. Disponemos todo nuestro ser para alabarte, Dios, para glorificarte. Que no haya nada que pueda impedir el fluir tuyo, Señor, en este lugar, Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Haga así, respire profundo, saque, denle un aplauso al Señor y disponga todo su ser a alabar al Señor. Amén. Gloria a Dios. Soy
¿Qué dice la canción? Vamos a hacerle así con las palmas. Y la batería. Es una invitación del Rey a venir y celebrarle, a venir y declarar su grandeza, su poder en este lugar, en esta casa. Él está diciendo, aún hay lugar, aún hay tiempo. Nos está retando a nosotros para salir afuera, para seguir trayendo las almas al Señor y decirles, en la casa de Dios, en el corazón del Padre, hay lugar para ti, ya hay lugar para mí, pero también hay lugar para ti que no le conoces y que le podamos decir, ven, ven, porque es un tiempo de gozo y de alegría. Vamos. Aún hay lugar. Ven, al cantarlo, ven, piensa en aquel que aún no le conoce. Ven, ven, ven. Este es tu hogar. Es tiempo de celebrar. Celebrar su grandeza. Ven, ven, ven. Celebrar su Aún hay majestad. lugar. Ven, Celebrar ven, su ven. obra en nuestras vidas. Ven, ven, ven. Este es tu hogar. Es tiempo de celebrar. Ven, ven, ven. Aún hay lugar. Ven, ven, ven. Déjate amar. Ven, ven, ven. El Rey nos invita a gozarnos con Él. Celebrar. Ven, ven, ven. Aleluya. Aún hay lugar. Ven, ven, ven. Señor. Déjate amar. Ven, Porque hay ven, gozo en la ven. casa del Este Rey. es tu hogar. Es tiempo de celebrar. Júbilo, esperanza. Hay libertad en tu casa. Celebración y alegría. Porque hoy es un nuevo día. Un día de oportunidades. Un día de vida. Un día de libertad. De plenitud en el Rey. Celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Sí, Señor, gracias. Esta casa te alaba, te adora, te bendice. Hay júbilo, manto de gozo, manto de alegría cubre nuestras vidas. Oh, sí, Señor. Hay júbilo en ti, para ti, Señor. ¿Cuántos lo creen? Hay júbilo porque Él está presente en nuestras vidas. Y hay un doble motivo de celebración y de alegría para nosotros como casa, como iglesia de la gloria de Dios. Porque llegamos a 36 años. Celebramos nuestro 36 aniversario. Años de respaldo, de bendición del Señor sobre esta casa. De palabras cumplidas. Hay una, otra tras otra que se han ido cumpliendo. Y sabes, tú y yo somos parte. Tú y yo somos parte, porque en este lugar hay provisión, hay alimento y hemos sido formados, edificados, bendecidos. ¿Cuántos pueden testificar de ello? Amén. Y sabes, se extiende a las naciones todo lo que el Señor hace a través de esta casa y por eso celebramos. Aleluya. Bien, pues vamos a tener algunos puntos dentro del programa. Toma asiento, por favor, que van a tener que ver con eso, antes de la palabra. Con celebrar, con gratitud en nuestro corazón por lo que el Señor ha hecho. Ahora, quiero saludar si alguien nos visita por primera vez. Si levanta su manito, por favor. Aunque creo que todos los rostros son conocidos. Amén. Todos somos de casa. Amén. Estamos aquí expectantes a lo que el Señor nos va a traer a través de la palabra y venimos a celebrar, ¿verdad?, el cumpleaños de nuestra casa. Tenemos un único anuncio, ¿verdad?, para que usted se concentre en esto. Hemos tenido una semana gloriosa de muchas bendiciones y nuestros jóvenes se van de campamento y de retiro. ¡Yeah! Están llevando, creo que es la oportunidad que llevan más, ¿verdad? Están llevando más muchachos. Wow, casi 40. ¡Yeah! Aleluya. ¿Cuántos quieren que vayan a recibir, que sean equipados, bendecidos? Yo, las dos mías, váyanse. ¿Sabe? Han hecho muchas actividades, han estado haciendo muchas cosas para poder tomar los fondos y vaya que el Señor les ha respaldado. Pero hágale conmigo así, falta un poquito. Y sabe, usted y yo vamos a hacer que sea posible, ¿verdad que sí? Aleluya, les vamos a dar esa última ayudadita. Entonces, si usted quiere colaborar
para este retiro de los jóvenes, busque a alguno de los líderes, Ana Luz, Denis o algunos de los otros jóvenes que están por ahí y dígale, anóteme ahí, yo les voy a colaborar con lo que ellos necesitan. ¿Le parece? Al final del servicio, por favor, les busca. Se van del 6 al 8 de julio. Aleluya. Bien, ese era el único anuncio que teníamos por el día de hoy. Y vamos entonces ahora a pasar, porque el programa es un poquito larguito, a los diezmos y las ofrendas. Y por favor se pone en pie para poder darle al Señor. Aleluya, gracias Dios. Gracias porque somos testigos, Señor, de tu obra, de tu fidelidad, Señor, en nuestras vidas. Mira esa preciosidad. Amén. Instruye al niño, enseñarle que dependemos del Señor. Amén. Padre, te damos gracias, oramos. Gracias, Señor Jesús, por tu provisión sobre nuestras vidas, sobre esta casa. Gracias porque no ha faltado, Señor Jesús. Cada proyecto, cada plan, cada diseño de tu corazón que has puesto, Señor, para ser realizado, Señor, ha sido respaldado, Señor, con las finanzas, con los recursos, con todo lo necesario. Y te damos gracias por ello, Dios. Bendecimos, Señor, las fuentes de trabajo, Señor, los recursos de nuestros hermanos, Señor, en este lugar, oh Dios. Y te pedimos, Señor, sobre todas las cosas. Tú no tienes problemas, Señor, en dar. A veces somos nosotros los que tenemos la dificultad, Señor, en dar. Devolver, Señor. Te pedimos que nuestro corazón no sea un corazón mezquino. Que la verdad, Señor, de tu abundancia, de tu riqueza, Señor, esté en nosotros y entendamos que más bienaventurado es dar que recibir. Que solo somos mayordomos y un instrumento en tus manos para tu gloria, Dios. Bendice cada familia, cada casa, Señor Jesús. Multiplica los recursos, Dios. Y que cada uno, Señor, de los planes y programas que se hagan, Señor, dentro y fuera de esta nación, Dios, lleven tu respaldo, Señor, y estos recursos se multipliquen y toquen y bendigan a muchas vidas. Gracias, gracias una vez más por los cielos abiertos financieramente, Señor, sobre esta casa. En el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Tomen asiento, Dios les bendiga, Dios les continúe bendiciendo. Hay un personaje aquí hoy entre nosotros. Es delgado, es alto y es feo. Pero está casado con una muchacha linda y tiene una niña más linda todavía. Por ahí viene. Salomón. Salomón. Dale para acá. La mamá que venga también. El resto del tío, la familia, sobrinos, testigos, vecinos, todo el que tenga algo que ver, que pase por aquí. Amén, amén. Nosotros no bautizamos a los niños porque la Biblia dice que se bautice el que cree. Y los niños pues no tienen edad para creer nada. No se puede bautizar uno por la fe de los padres, eso no es bíblico. Pero tenemos la costumbre de presentar, dedicar a los niños porque reconocemos que los hijos son bendición de Dios. Y lo mejor que podemos hacer es dedicarlos a Él, en reconocimiento de la bendición que Dios nos da a nosotros. En esta ocasión, Salomón, que es un ex miembro de nuestra iglesia, pero que está de visita aquí, él quiso presentar a su niña aquí en esta casa. Le damos gracias a Dios por ello. ¿Se llama? Elani. Muy bien. Extiendan sus manos hacia él. Es de lo más bonita, déjame decirle. Me miró, me sonrió y lo que me dieron ganas de comérmela por ahí.
Extienda su mano hacia ella. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Dios, porque tenemos la oportunidad de poder presentar delante de ti una criatura, una niña por cuya voluntad, Señor, está entre nosotros. El fruto del vientre, el fruto de la unión de Salomón con su esposa. Señor, le venimos ante ti pidiéndote la protección, pidiéndote que en tus manos, que conoces el futuro de todo, que ella sea un instrumento para tu voluntad en los días que tengas sobre esta tierra. Guárdala, protégela, bendícela, y que toda persona que tenga que ver con ella sea una persona de bien, una influencia de bien para su vida. Solo tú sabes lo que va a pasar en 10 años, 20 años. Tú lo conoces y queremos poner en tus manos a esta preciosa niña. Pedimos por los padres, Señor, que no le falte la sabiduría, que no le falte nada de lo necesario para que esta niña crezca en paz y crezca en el conocimiento y el temor de tu palabra y el temor del Señor. Gracias por ella, Señor. En tus manos la ponemos para gloria tuya, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ¿pueden tomar asiento? Gracias. Hay una canción de Julio Iglesias. Julio Iglesias es un paisano mío. Y esta canción decía, la vida sigue igual. Unos vienen y otros se van. Y en esta mañana queremos despedir a una familia linda, hermosa, que vinieron, pero que se van. Pastora Mayra, la hija y la otra hija que está aquí, pasen aquí, queremos orar por ustedes. Que la bendición de Dios les acompañe donde quiera que vayan. Ellos han sido de bendición a esta casa. Y los despedimos con cierta tristeza, porque no quisiéramos que se fueran. Pero los caminos de Dios son diferentes y esperamos que Dios los guíe donde quiera que vayan, que les abra puertas y que puedan tener la satisfacción de que están en la voluntad del Señor. Padre, gracias en el nombre de Jesús por esta preciosa familia. Ellos te sirven, ellos te conocen. Que donde quiera que tú las lleves, Señor, donde quiera que vayan, puedan seguir sirviéndote, puedan seguir, Señor, trabajando. Ella ha sido pastora por muchos años, Señor, y tú conoces, Señor, todas las cosas. Te pedimos, Dios, que las guardes, las protejas, suplas toda necesidad, les proveas y donde quiera que vayan, que tú las guardes, Señor, y que puedan seguir siendo personas de utilidad para tu reino y para gloria tuya. Tú las trajiste un día, Señor, en tus manos las ponemos para que donde quiera que vayan sean de bendición como lo han sido en esta casa. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, Señor, para gloria tuya. Amén y amén. Aleluya, amén. Sabe, vinieron en un tiempo específico a esta casa a bendecir, amén, a formar a algunos, amén. Tenemos la seguridad de que donde vayan el Señor va a estar con ellas y también van a ser de mucha bendición. Amén, pero seguimos celebrando nuestro aniversario y el grupo de danza pues quiere celebrar con júbilo, dando aleluyas al Rey por quien es Él. Y saben, la palabra dice que los justos se alegran, ¿verdad? ¿Usted es justo? Amén, pues los justos en esta casa nos vamos a alegrar y vamos a declarar aleluyas al Rey, grandeza, gratitud. Así es que ellas van a empezar a danzar y le invitamos a que usted se ponga en pie y que junto con ellas también pueda decir aleluya al Rey. Amén. Y le demos gratitud.
Lo creemos, Señor, tu presencia en este lugar. La presencia del Todopoderoso está en este lugar. Un grito de júbilo. Aleluya al Rey de Gloria. Alégrese los justos, vamos a celebrar que la presencia del Todopoderoso está en este lugar. Alégrese los justos. Señor, nos alegramos contigo por tu respaldo, tu presencia, tu poder sobre este lugar, Dios. Lo creemos, amén. Que la presencia del Todopoderoso está en este lugar. Ale, 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 ale. Ale, ale, aleluya. Ale, 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 ale. Ale, ale, aleluya. Ale, 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 ale. Oh, sí, Señor. Aleluya. Vamos con las palmas. Sígame, 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 por favor. Que todos griten aleluya. ¡Aleluya! Que todos griten gloria a Dios. Gloria a Dios. Y todos juntos adoramos. Sí, Señor. Porque el Rey resucitó. Que todos griten aleluya. Aleluya. Que todos griten gloria a Dios. Gloria a Dios. Y todos juntos adoramos. Porque el Rey Porque el Rey resucitó. resucitó. Que todos griten aleluya. Que todos griten gloria a Dios. Gloria a Dios. Y todos juntos adoramos. Porque el Rey resucitó. Aleluya. Ale, 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 ale. Sí, Señor. Ale, ale, aleluya. Ale, 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 ale. Ale, ale, aleluya. ¡Yeah! Aleluya al Rey. Y todos gritamos, aleluya al Rey. Nos alegramos y nos gozamos. Amén. Seguimos celebrando. Y es el tiempo de cantar Happy Birthday a esta casa. Es el tiempo de decir feliz cumpleaños, feliz aniversario, porque celebramos 36 años de victoria, de bendición, de respaldo del Señor sobre esta casa, sobre el llamado para nuestros pastores. Así que les invitamos a los pastores Pérez para que pasen y juntos les vamos a decir Happy Birthday a ellos, ¿sí? Le vamos a decir gracias al Señor. Pero dígase usted también, felicidades, tóquese, diga felicidades. Felicidades, no sé cuántos años tú tienes en este lugar, pero eres parte y esta es tu casa. Y hoy celebramos lo que el Señor hace y sigue haciendo en este lugar. Así es que vamos a cantar el Happy Birthday. No puede haber celebración sin un K, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Gloria de Dios. Happy birthday. Vamos, vamos con fuerza. Happy birthday. Iglesia, la gloria de Dios. Happy birthday. Congregación. Happy birthday. Pastores Pérez. Happy birthday. Una vez más. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Iglesia, gloria de Dios. Happy birthday to you. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Happy birthday, iglesia. Felicidades para ti.
Aunque sea 36 años que llevas, 30, 20, 10, hasta que llegaste hoy. Diga conmigo, póngase su mano en el pecho y diga, Happy birthday to me. Soy yo también merecedora de esa celebración. El pastor oyó el llamado, dijo que sí, pero todos nosotros formamos parte de lo que está pasando acá. Amén. Quiero que siempre mantengan en oración este equipo de alabanza, este equipo de danza, este equipo de servidores, el equipo de media, sonido, que están haciendo un trabajo extraordinario. Manténgalos todos en oración. Amén. Amén. Ella lo dijo todo. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad son 36 años de historia, con muchas cosas hermosas para contar. La Biblia dice que acuérdate de Jehová y no olvides ninguno de los beneficios. Los problemas que se los quede el diablo. Nosotros recordamos, santificamos nuestra memoria recordando siempre las bendiciones del Señor. Y en ese sentido agradecemos a Dios por cada persona que ha tenido algo que ver en esta iglesia. Aún bendecimos a los enemigos que nos han dado problemas, porque gracias a ellos hemos desarrollado la oportunidad de crecer en fe, en convicción, para seguir adorando a Dios durante todo este tiempo. Me alegro de ver caras que hacía rato que no veía. Y tenemos la visita del obispo de Carolina del Norte. Y le damos gracias a Dios. Él no pudo venir durante toda la semana, pero sacó tiempo para estar hoy aquí con nosotros. Se lo agradecemos. Muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Damos gloria a Dios. Antes que se me olvide, mi esposa envía saludos. No pudo estar, algunos compromisos que se nos cruzaron con la fecha. Pero como decía nuestro pastor, Dios nos dio la oportunidad y el privilegio de poder estar acá porque creemos tener un corazón altamente agradecido con esta casa, con esta familia, con nuestros padres, nuestros pastores. Y yo, mientras están hablando, yo recordaba o recuerdo cómo este ministerio se ha extendido, y esta celebración yo la disfruto en ese orden de sentirme parte de su trabajo, de su esfuerzo, de todo la inversión que hacen para que otras personas sean salvas, para que otros ministerios puedan salir adelante, podamos brillar y poder continuar sirviéndole al Señor. Así que esas son mis palabras de agradecimiento a esta casa. Esta es nuestra casa, nuestros padres, nuestra familia, y por eso estamos aquí con todo nuestro corazón. Muchas gracias, apóstol. Amén. Él dice que yo soy su padre, pero me salió de un colorcito ahí, ¿no? Dios le bendiga. Aleluya. Vamos a disponer nuestro corazón para adorar al Señor. Amén. Esta mañana. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por 36 años? 36 años de victorias, de llanto, de risas, de ganancias y de pérdidas. Amén. Y mientras el pastor hablaba de una expansión, no sé, yo diría horizontal, lateral, ¿no? Hemos expandido la gloria de Dios a tantos países y nos gozamos por ello, amén. Pero también hemos expandido, no sé, a lo largo, amén. Y eso es en generaciones. Alguien antes que yo viniera a la gloria de Dios le creyó al nombre de Jesús. Y antes que naciera mi hija, yo creí en Jesús. Y yo sé que los hijos de ella van a creer en Jesús. Y recuerdo esta fecha con especial cariño porque yo creo que mi mamá hubiera dado cualquier cosa por estar hoy aquí. Y lo cuento no para entristecerlo, lo cuento como para glorificar al Señor, que por la fe de esa mujer vino una familia entera. Y así te ha pasado a ti, así le pasó a Ismari, así le pasó a Carmen Parra, así le pasó a, no sé, a Lili, le pasó a Analú.
Tiene ahora un niño que se está criando en los caminos del Señor, porque sus padres, el Dios de sus padres, es el Dios que ella quiso creer. Y mira lo importante que es la fe en la vida nuestra. Amén. Y te lo digo porque si tú no tienes una expectativa desafiante, como dice el próximo canto, si tú no tienes una fe aplastante, no vas a llegar lejos. Si vas solo, vas rápido, amén. Pero si quieres ir largo, tienes que ir con una iglesia que camina al lado tuyo para levantarte los brazos y seguirte empujando hasta tu destino, el cielo, amén. ¿Cuántos creen que es posible en el nombre de Jesús? Ahí donde estás, aleluya, vas a creer en ese nombre que es sobre todo nombre, aleluya, en el nombre de Jesús. No hay otro nombre.
principados, potestades caen de rodillas, murallas se rompen al nombrarlo, al nombrarlo. Cuando tengas una necesidad, invoca su nombre y espera la respuesta. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, muchas gracias. Gracias. Yo me voy a apuntar para que me den alguna clase para danzar con ellas también. No duro ni 2 minutos. Tomen asiento. Dios les bendiga, Dios les guarde. ¿Cuántos se gozaron? ¿Hay todavía gente a la mañana? ¿Hay muchos? ¿Pocos? No, hay pocos, no hay muchos, hay pocos. Pero qué bueno que está usted aquí. Hemos estado recibiendo palabra de Dios hermosa, información que no la encontramos en ningún otro sitio, sino en la fuente correcta que nos la provee. Y tenemos la bendición de esta mañana poder escuchar aspectos de la vida de Jesús que quizás usted pues no lo conoce. Lo hemos dicho muchas veces, Jesús no es un personaje histórico, es un ser que vive y que está presente en la vida de sus hijos, los suyos. No es un Dios de lejos, es un Dios de cerca. Tan cerca que vino a vivir en su corazón, si usted lo deja. En esta tarde hay otra conferencia, otro tipo, y que es muy útil y que va a ser de mucha información, por razón de las cosas que están ocurriendo y están sucediendo. Acuérdese que la iglesia es la enemiga del mundo y la enemiga del diablo. Muchas gracias por esos dos amenes. Los demás pues sigan amigos del mundo y háganse amigos del diablo si quieren. No se los recomiendo, la verdad que no. Pero lo que quiero decir con esto es que es el blanco de los ataques del enemigo de nuestras almas. Y lo hacen en unas formas variadas, muy sutiles, diversos frentes de batalla. Y una de ellas es que vamos a escuchar hoy día algunas cosas que pueden tomarle de sorpresa. Para ello, pues tenemos a alguien que está sumamente preparado y que conoce toda la trayectoria de lo que es la palabra de Dios. Desde que se fundó, las diferentes versiones, las evoluciones que han tenido a través de los años, toda esa serie de cosas, con el fin de garantizarnos que la Biblia que estamos leyendo hoy es digna de confianza. Para ello, pues hay la persona que nos ha bendecido en estos días y le damos muchas gracias a Dios. Para mí, vuelvo a decirlo, es un privilegio, un honor tenerlo con nosotros y le damos muchas gracias a Dios por la vida del doctor César Vidal. Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí. Tengo que decirles que para mí es un privilegio el haber podido compartir la palabra tanto ayer como esta mañana y sobre todo es un privilegio haber llegado a esta tercera exposición que vamos a dedicar a las versiones de la Biblia, yo diría que más bien a las nuevas versiones de la Biblia. Tengo que adelantarles que no tengo nada en contra de que se hagan nuevas traducciones de la Biblia, tampoco tengo nada en contra de que se revise la traducción de la Biblia para mejorar el lenguaje o mejorar las traducciones, pero cuando hablo de las nuevas traducciones estoy hablando del hecho de que el contenido del texto bíblico se adultera, se cambia, se mutila y que además las razones para ello
Ya sería muy grave que fueran solo la ignorancia, pero realmente van más allá de la ignorancia. Vamos a empezar viendo a lo largo de esta exposición, primero vamos a ver cómo efectivamente las nuevas versiones en su mayoría cambian el texto de la Biblia, aunque nos vamos a centrar en el Nuevo Testamento. Después vamos a ver por qué se produce ese cambio, es decir, cuáles son las razones de que sea tan distinto el texto habitual del Nuevo Testamento del de las nuevas versiones bíblicas. Y por último veremos qué agenda hay detrás de ese cambio del texto bíblico. Voy a necesitar tu concurso para que me puedas ayudar con esto, pero vamos a empezar viendo cómo las nuevas versiones de la Biblia son textos que efectivamente cambian el contenido del Nuevo Testamento, lo mutilan, lo alteran, y no es en cosas pequeñas, sino en cosas esenciales. El texto que yo vaya leyendo, a continuación, por favor, lo lees en esta columna de la derecha, que es el de la Nueva Versión Internacional. Te iré dando los textos. Vamos a empezar primero con textos acerca de la divinidad de Cristo, que son cambiados en las nuevas versiones de la Biblia. Por ejemplo, vamos a ir a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13 y versículo 51. Voy a leer yo primero la traducción en la Reina Valera del 60 y luego vamos a verla en la versión internacional. Podríamos verla en otras traducciones, pero vamos a verla en la versión internacional. En Mateo 13, 51, en la Reina Valera del 60 dice así, y estamos viendo textos referidos a la divinidad de Cristo, solo unos pocos ejemplos. Dice así en Mateo 13, 51. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron, sí, Señor. ¿Cómo dice en la Nueva Versión Internacional? ¿Han entendido todo esto? Les preguntó Jesús. Sí, respondieron ellos. Se suprime el tratamiento de Señor que es dirigido por los discípulos a Jesús. Vamos a ir a otro texto, esta vez en Juan capítulo 3 y versículo 13. Juan capítulo 3 y versículo 13. En la versión Reina Valera dice así, Juan 3:13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Cómo dice la Nueva Versión Internacional? Nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y suprime que está en el cielo, lo cual es una muestra de la omnipresencia de Dios. Si efectivamente el Hijo del Hombre está al mismo tiempo hablando en la tierra y al mismo tiempo está en el cielo, es porque es omnipresente y por lo tanto es Dios. Aquí, sin embargo, nos encontramos con que esa referencia a la omnipresencia del Hijo de Dios desaparece. Vamos a ir a Juan capítulo 6, Juan 6 y versículo 69. En Juan 6, 69 dice así, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo dice en la Nueva Versión Internacional? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Igual, en la Nueva Versión Internacional no, es esta. Es aquí donde tienes que leer, la Nueva Versión Internacional. Oh. Estabas leyendo la Reina Valera, te lo agradezco, pero claro, el texto es igual. Sí, ¿cómo es en Juan 69? 6, sí. 69? Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Hay una diferencia entre el Cristo y el Hijo del Dios viviente y el Santo de Dios. Y es una diferencia importante. Vamos a ir a otro pasaje en Hechos, capítulo 8. Capítulo 8. Y versículos 36 y 37. Es bastante importante este pasaje,
Es aquí siempre, la Nueva Versión Internacional. Dice así en Hechos capítulo 8 y versículos 36 y 37. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cómo traduce la Nueva Versión Internacional? Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? No, estoy otra vez. Mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Y el siguiente versículo? Entonces mandó parar el carro y ambos bajaron al agua y Ha Felipe lo bautizó. suprimido el versículo que hay entre medias, que es el versículo 39. Perdón, el versículo 37. Está suprimido. No está. Claro que no está. No lo busques, no está. La nueva versión internacional ha suprimido el versículo 37, Aleluya. donde aparece la confesión de fe, que es que Jesucristo es el Hijo de Dios. No lo busques porque no lo vas a encontrar. Primera de Corintios, capítulo 15 y versículo 47. Primera de Corintios, capítulo 15 y versículo 47, en la Reina Valera traduce de la siguiente manera. 1 Corintios 15, 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cómo aparece en la Nueva Versión Internacional? El primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. Y la confesión de que ese segundo hombre es el Señor ha sido mutilada, ha sido totalmente suprimida. Gálatas capítulo 6. Como ven ustedes, las referencias al señorío de Cristo y a la divinidad de Cristo en el texto base de la Nueva Versión Internacional parece que les resultan un tanto molestas. Vamos a ir a Gálatas capítulo 6 y Gálatas 6 y versículo 17 dice así en la Reina Valera del 70. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Cómo dice la Nueva Versión Internacional? Por lo demás, que nadie me cause más problemas, porque yo llevo en el cuerpo las cicatrices de Jesús. La referencia a Jesús como el Señor está suprimida. Efesios capítulo 3. En Efesios capítulo 3 y versículo 14 dice de la siguiente manera: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo dice la Nueva Versión Internacional? Por esta razón me arrodillo delante del Padre. Nuestro Señor Jesucristo desaparece. Primera de Timoteo 3:16, uno de los textos más criminalmente mutilados en la Nueva Versión Internacional y en otras nuevas versiones de la Biblia. Primera de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Dice así en la versión Reina Valera. 3:16 de la primera carta a Timoteo. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Es una de las afirmaciones de la divinidad de Cristo más contundentes, sólidas y fuertes. Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo traduce la Nueva Versión Internacional, 1 de Timoteo 3:16? No hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles. Es bastante distinto decir Dios fue manifestado en carne que Él se manifestó como hombre. De nuevo, la referencia a la divinidad de Cristo ha sido suprimida. Vamos a ver un texto más. Vamos a ir a la primera carta de Juan.
Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 7, dice así, en Primera de Juan 5, 7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Es un texto claramente trinitario. ¿Cómo aparece en la Nueva Versión Internacional? 3 son los que dan testimonio. Se acabó. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son unos, ha sido totalmente suprimido. Estos son textos relativos a la divinidad de Cristo. Vamos a ver algún texto más, vamos a ver otro segundo grupo de textos que tienen que ver con la salvación. Vamos a ir al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 9 y versículo 13, dice así en la versión Reina Valera, dice 9:13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Cómo traduce la Nueva Versión Internacional? Pero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Se acabó el arrepentimiento. Es interesante, ¿no? Bastante interesante. Vamos a ir a Mateo 18:11. Mateo 18:11 contiene una afirmación bastante importante porque dice lo siguiente en Mateo 18:11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué dice en la Nueva Versión Internacional? No aparece. Ha sido suprimido el versículo 11. Bien, vamos a ver otro texto más. Juan capítulo 6 y versículo 47. Dice así en Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Qué dice en la Nueva Versión Internacional? Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Pero el que cree no tiene vida eterna. Es el que cree en mí el que tiene vida eterna. El cambio en relación con la salvación es bastante claro. Vamos a ir a Colosenses 1:14. Otro texto sobre la salvación, sin duda muy hermoso. Es una proclamación llena de esperanza y de gozo. En Colosenses, capítulo 1 y versículo 14, dice así en la versión Reina Valera del 60. Está hablando del Hijo y dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Cómo traduce la Nueva Versión Internacional? En quien tenemos redención, el perdón de pecados. Se suprime la referencia a la sangre de Cristo. Es bastante significativo. Vamos a ver un tercer grupo de textos. Estos son textos relacionados con profecías cumplidas en Jesús, con profecías mesiánicas. Vamos a Mateo, capítulo 27. Quiero insistir que solamente estamos viendo algunos textos como botones de muestra, como ejemplos. Es decir, si mostráramos todo lo que han mutilado en la Nueva Versión Internacional y en las nuevas versiones, tendríamos que dar un curso bastante largo y luego haré referencia al número de palabras que se ha cambiado. Mateo capítulo 27 y versículo 35 dice así en la Reina Valera. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Cómo traduce la Nueva Versión Internacional? Lo crucificaron y repartieron su ropa echando suertes. Ni la menor referencia a qué era lo que había dicho el profeta de que lo harían, la profecía del Salmo 22, 18. Vamos a ver otro texto más. Marcos, capítulo 15. Marcos, capítulo 15 y versículo 28. Dice así en la versión Reina Valera.
y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. ¿Qué dice la Nueva Versión Internacional? No aparece. No aparece. El versículo ha sido mutilado, ha sido cortado en la Nueva Versión Internacional. Otro grupo más de textos cambiados. Estos tienen que ver con la vida cristiana. Vamos a ir a Mateo, capítulo 6. Son textos relacionados en general con la conducta cristiana, con la vida cristiana. Mateo, capítulo 6 y versículo 13, es la conclusión del Padre Nuestro. Dice así en la versión Reina Valera: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Cómo aparece en la Nueva Versión Internacional? Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Se acabó. La referencia al reino, el poder y la gloria ha sido mutilada en la Nueva Versión Internacional, como en general en las nuevas versiones de la Biblia. Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23 y versículo 14 dice así en la Reina Valera: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación». ¿Cómo viene la Nueva Versión Internacional? No aparece. No aparece, ha sido suprimido. De modo que ya saben ustedes que pueden devorar las casas de las viudas teniendo como pretexto largas oraciones, porque desde luego la condenación no aparece, al menos en la Nueva Versión Internacional. Mateo capítulo 17, Mateo capítulo 17 y versículo 21. Dice así en la Reina Valera. Está hablando del episodio en que los discípulos no consiguieron arrojar un demonio y Jesús les explica por qué. Y dice así en Mateo 17, 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Cómo aparece en la Nueva Versión Internacional? No aparece. No aparece. De modo que intenten explicarse por qué no se puede expulsar porque no hay ayuno y oración, pero no será con la Nueva Versión Internacional, porque ahí no aparece. Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10 y versículo 24. Dice así en Marcos 10, 24, en la Reina Valera. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. ¿Cómo dice la Nueva Versión Internacional? Los discípulos se asombraron de sus palabras. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús. Ni la menor mención a los que confían en las riquezas. Es una versión de la Biblia interesante, ¿eh? Uno puede entrar en el reino de Dios confiando en las riquezas y puede expoliar las casas de las viudas sin recibir mayor condenación. Tiene un cierto aliciente económico la Nueva Versión Internacional. Marcos, capítulo 11 y versículo 26. Dice así en Marcos 11, 26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Cómo dice la Nueva Versión Internacional? Los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí. Entonces, No, ¿quién? Marcos 10. 11, Oh, perdón. 11, 26. No está. No está. Ha sido suprimido. Bueno, yo creo que está bien. Muchísimas gracias por tu paciencia y tu colaboración. Como ven ustedes, contar con una Biblia donde se suprimen textos sobre la salvación, textos sobre la divinidad de Cristo, textos sobre las profecías cumplidas en Jesús o textos sobre la conducta cristiana, pues no parece que sea la mejor de las versiones. Y claro, uno dice, ¿y cómo es posible que esos textos aparezcan en la Reina Valera? Dicho sea de paso,
y en la versión del Rey Jaime en inglés, y en la versión de Lutero en alemán, y en tantas otras, y sin embargo no aparezcan en las nuevas versiones. Hay una razón fundamental. Este es el Nuevo Testamento de Nestlé, que es el que se utiliza para traducir las nuevas versiones de la Biblia. El Nuevo Testamento de Nestlé lo publican las sociedades bíblicas desde 1904 y justo precisamente en el prólogo de cualquiera de las ediciones se nos informa que este Nuevo Testamento ya no es el texto mayoritario, la edición del Sevir de 1624, que era el texto griego que publicaban las sociedades bíblicas y que era el texto mayoritario o textus receptus para traducir la Biblia, sino que se ha cambiado por el texto de Nestlé, desde 1904. ¿Y Nestlé exactamente cuál es su texto? El propio Nestlé lo reconoce y dice que él reproduce fundamentalmente el texto de Westcott y Hort y el texto de Tischendorf. El texto de Tischendorf es solamente el manuscrito vaticano. Tischendorf era católico, y el texto de Westcott y Hort, ellos mismos, vamos a hablar de ellos bastante esta mañana, ellos mismos dicen que sustancialmente su texto del Nuevo Testamento es una combinación de los manuscritos sinaítico y vaticano. De más de 4.000 manuscritos del Nuevo Testamento, Westcott y Hort decidieron apoyarse en el sinaítico y el vaticano, y el texto de Westcott y Hort es fundamentalmente el que edita Nestlé, con algunos retoques, y esa es la base de las nuevas traducciones como la nueva versión internacional. Y sabiendo esto, uno diría, bueno, el texto de Westcott y Hort debe ser auténticamente una maravilla para haber tirado por la borda el texto del Nuevo Testamento, que ha servido para traducciones de la Biblia durante prácticamente medio milenio, y sustituirlo por el Westcott y Hort, sinaítico y vaticano deben ser dos textos maravillosos. Todo lo contrario. Primero, el texto del sinaítico y del vaticano es un texto corrupto. De hecho, precisamente el mayor especialista en crítica textual del Nuevo Testamento en el siglo XIX, que se llamaba John Burgon, definió los manuscritos sinaítico y vaticano como los más corruptos de todos. Son textos que están llenos, como mínimo, de imperfecciones. Para que se hagan ustedes una pequeña idea. El manuscrito vaticano suprime toda la primera carta a Timoteo, toda la segunda carta a Timoteo, toda la carta a Tito, casi todo el Génesis, porciones de Samuel, Reyes, Nehemías, los últimos 12 versículos del Evangelio de Marcos, la oración de Jesús en la cruz pidiendo el perdón de los enemigos, la agonía de Jesús en Getsemaní, los últimos 4 capítulos y medio de la carta a los Hebreos, 33 salmos y un larguísimo etcétera. Pero por si fueran poco las omisiones, sin embargo, sí nos incluye libros apócrifos como Tobías, Judith o el relato de Bel y el dragón. No parece que sea muy fiable. En relación con el texto mayoritario, que es el de la Reina Valera, el texto del Vaticano suprime al menos 2.877 palabras. Añade 536, sustituye 935, cambia de lugar 2098 y modifica 1132. Es decir, en total contiene 7.578 diferencias con el texto sobre el que se tradujo la Reina Valera. Es un texto enormemente corrupto y, de hecho, 9 de cada 10 diferencias entre el texto de Westcott y Hort y el texto mayoritario del Nuevo Testamento vienen del texto vaticano, del manuscrito vaticano. ¿Cómo es el sinaítico? A lo mejor el vaticano es asqueroso, pero el sinaítico es un texto sólido. El texto vaticano es un texto en el cual realizaron modificaciones, no menos de 10 escribas diferentes a lo largo de un periodo no inferior a 700 años.
Durante 700 años iban llegando escribas y cambiando el texto del Nuevo Testamento en griego. No es como para fiarse mucho de él. En relación con el texto mayoritario del Nuevo Testamento, el sinaítico tiene no menos de 14.800 alteraciones. Y en relación con lo que sería el Textus Receptus, prácticamente hay una alteración por versículo. Uno dirá, bueno, pero al menos el sinaítico y el vaticano, que son dos manuscritos corruptos, coinciden entre sí. No, no coinciden entre sí. Discrepan entre sí aproximadamente una docena de veces por palabra. Y como decía Borgon, es más fácil encontrar dos versículos consecutivos en los que estos dos manuscritos difieren que dos en los que coincidan. De manera que uno dice, caramba, elaborar un texto del Nuevo Testamento en griego para futuras traducciones sobre solo dos manuscritos y los dos son muy corruptos, no parece que tenga mucho sentido. La cosa es peor. El sinaítico y el vaticano, además, son textos tardíos. Son del siglo IV. Entonces, cuando de pronto alguien dice los manuscritos más antiguos, no pueden ser el sinaítico y el vaticano. Son del siglo IV y tenemos manuscritos del Nuevo Testamento desde el siglo I. Tercero, el sinaítico y el vaticano son dos textos escandalosamente minoritarios. El contenido del sinaítico y el vaticano es menos del 5% de los 5.309 manuscritos del Nuevo Testamento. Las omisiones, los cambios, las alteraciones del sinaítico y el vaticano se dan en menos de un 5% de más de 5.300 manuscritos. Desde luego, si uno va a escoger por el testimonio más antiguo, si uno va a escoger por el testimonio más fiel y por el testimonio mayoritario, el sinaítico y el vaticano podrían tirarse perfectamente a la papelera. Porque son textos corruptos, porque son textos tardíos y porque son textos minoritarios. ¿Qué pasa con el texto mayoritario, que es la base de la traducción de la Biblia de Lutero, de la Reina Valera, de la Biblia del Rey Jaime en inglés, etcétera, etcétera? Primero, es un texto mayoritario. Más del 95% de los manuscritos del Nuevo Testamento que han llegado hasta nosotros son igual al texto mayoritario, no al sinaítico o al vaticano. De manera que pretender que tenemos que aceptar algo que es respaldado por menos del 5% de los manuscritos es una locura. Segundo, el texto mayoritario es más antiguo que el sinaítico y el vaticano. Les voy a dar varias razones para ello. La traducción Peshitta, que es una traducción del Nuevo Testamento al siriaco del año 150, es decir, más de 2 siglos antes del sinaítico y el vaticano, no sigue un texto como el del sinaítico y el vaticano, sigue el texto mayoritario igual a la Reina Valera. La versión itálica del Nuevo Testamento, una versión en latín del 157 después de Cristo, no es igual al sinaítico el vaticano, es igual al texto mayoritario, igual que la Reina Valera. Y cuando la Iglesia gala del sur de Francia, en torno al año 177 después de Cristo, decidió traducir del griego del Nuevo Testamento, utilizó el texto mayoritario y no uno que se pareciera al sinaítico o el vaticano. Los mismos padres de la Iglesia, desde el siglo II, citan de un texto que es el texto mayoritario y no el del sinaítico y el vaticano. Por ejemplo, cuando citan de 1 de Timoteo 3:16, siempre aparece Dios fue manifestado en carne. Lo vemos en Ignacio, en Bernabé, en Hipólito, en el siglo II, en Diodoro de Tarso en el IV, en Gregorio de Nisa en el IV, en Juan Crisóstomo en el V. Ese texto aparece exactamente igual que ustedes lo encuentran en la Reina Valera. Como no aparece, es como en el sinaítico, el vaticano o la nueva versión internacional. Y de hecho, eso es tan claro
que cuando en un momento determinado estalló la Reforma y se produjo una auténtica revolución espiritual para que la gente tuviera la Biblia en su propio idioma, el texto utilizado por Lutero en alemán, por William Tyndale en inglés, por Oliveton en francés, por Coverdale en inglés, por Reina y Valera en español, por Diodati en italiano, por la Biblia del Rey Jaime, fue el texto mayoritario. No un texto que se pareciera ni lejanamente a el sinaítico, el vaticano, Westcott y Hort o la nueva versión internacional. Y claro, la pregunta que entonces uno tiene que formularse es ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que gente como Westcott y Hort, que han conseguido extender esto desde el siglo XIX hasta nuestras traducciones actuales, con un texto donde se suprimen referencias a la sangre de Cristo, al señorío de Cristo, a la divinidad de Cristo, a las profecías cumplidas en Cristo o a la vida cristiana, ¿cómo es posible que se equivocaran tanto? ¿Cómo es posible que se equivocaran tanto y que además muy poca gente se diera cuenta? Bueno, es que quizá no se equivocaron. Denme solo unos minutos para contarles quién eran Westcott y Hort. Porque Westcott y Hort acabaron su vida como clérigos de la Iglesia anglicana y como conocidos teólogos y como publicadores de un nuevo texto del Nuevo Testamento en griego para que a partir de ahí todas las traducciones fueran en esa dirección. Pero Westcott y Hort tenían ideas muy curiosas. Por ejemplo, Westcott y Hort no creían en la inspiración de la Escritura. La Biblia no era la palabra inspirada por Dios. En 1851, por ejemplo, Hort escribía a Westcott y hablaba de la herejía ortodoxa común, la inspiración de las Escrituras. Hay una herejía que tienen los ortodoxos y es común, y es que efectivamente pues es que las Escrituras son inspiradas por Dios. Eso es un disparate y no lo aceptamos, ni Westcott ni Hort. En 1880, Westcott y Hort, que seguían escribiéndose, y por cierto su correspondencia se ha publicado y es muy jugosa, Westcott afirmaba: rechazo la palabra infalibilidad de las Sagradas Escrituras de manera contundente. La Biblia, por supuesto que se equivoca. Yo rechazo que en la Biblia no haya equivocaciones. Y Hort le decía: me alegro de que adoptes la misma base sobre la infalibilidad que yo acepto. En 1862, Hort incluso señaló que era urgente que el clero inglés no sea obligado a mantener la absoluta infalibilidad de la Biblia. Ninguno de nosotros creemos que la Biblia no tenga errores. Consideramos que es una herejía pensar que la Biblia no tiene errores y no debería obligarse a los pastores de la Iglesia anglicana a que crean que la Biblia no tiene errores. Segundo, ni Westcott ni Hort creían en la divinidad de Cristo. Y además esto era algo que negaban vez tras vez en su correspondencia y en sus libros. Westcott, por ejemplo, llegó a afirmar que Jesús nunca había dicho que era Dios. Y dice así en una de sus obras: nunca habla de sí mismo directamente como Dios, sino que la finalidad de su revelación fue llevar a los hombres a que vieran a Dios en él. Que se vea a Dios en nosotros lo podemos hacer cualquiera de nosotros. En cierta medida, si somos gente buena, íntegra, que ama al Señor, que ama al prójimo, es posible que la gente vea algo de Dios en nosotros. Pero evidentemente ninguno de nosotros es Jesús. Ni Jesús era un simple espejo para que se viera cómo era Dios. Es verdad, quien veía a Jesús veía a Dios de una manera que no se puede dar en otro ser humano, pero es que Jesús era Dios. Y quisieron apedrearlo, entre otras razones, porque afirmaba su divinidad. Westcott y Hort no creían en ella. Tampoco creían en la resurrección corporal de Jesucristo. Precisamente, comentando Juan 2:19, Westcott escribió lo siguiente:
la resurrección de Cristo fue que el templo se levantara de nuevo, la completa restauración del tabernáculo de la presencia de Dios a los hombres, perpetuado en la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Cristo no resucitó. Eso de que el cuerpo se levantó es algo simbólico. El cuerpo de Cristo es la Iglesia se ha mantenido a lo largo de los siglos, luego se ha levantado el cuerpo de Cristo. ¿Qué cristianos tan curiosos? No creían en la inspiración de las Escrituras, no creían en la divinidad de Cristo, no creían en la resurrección de Cristo, odiaban la doctrina de la expiación. Cuarto, escuchen este párrafo de una carta del 16 de noviembre del 49 en que Hort escribe a Westcott y le dice lo siguiente. Finalmente, las misteriosas palabras de San Pablo, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. He trabajado tan a fondo y en vano para comprender en cierta medida lo que está en esta idea, que espero que profundizarás y ampliarás las nociones que ya me has dado. Ahora fíjense en lo siguiente. El lenguaje no puede definir con cuidado el arrebato de horror sobrecogedor que se mezcla con mis pensamientos cuando escucho que se afirma esta doctrina. Ahora, ¿qué cristiano creería que la doctrina de expiación, que dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados y que nuestros pecados son remitidos por el derramamiento de la sangre de Cristo, sentiría un arrebato de horror sobrecogedor que se mezcla con mis pensamientos cuando lo escucha? Cualquier cristiano se sentiría agradecido, conmovido, tocado en su corazón, viendo el inmenso amor de Dios que se manifestó en el derramamiento de sangre expiatorio de Cristo en la cruz. Pero no sentiría un arrebato de horror sobrecogedor. Aunque si sientes un arrebato de horror sobrecogedor, nos sorprende que quites las referencias a la sangre de Cristo en el texto del Nuevo Testamento. Chicos curiosos estos de Westcott y Hort. No solamente eso, Westcott y Hort sentían simpatía por ciertas manifestaciones de religiosidad popular católicas, al mismo tiempo que se sentían opuestos a la teología evangélica. Por ejemplo, y esto es algo tremendo, refiriéndose a los evangélicos que se basaban en la Biblia, ellos hablan del fanatismo de los bibliólatras y en un momento determinado afirman: el puro punto de vista romano, católico, me parece más cercano y más plausible a la hora de conducir a la verdad que el evangélico. Y añade: las doctrinas positivas de los evangélicos me parecen pervertidas, además de carentes de verdad. Existen, me temo, diferencias muy serias entre nosotros sobre el tema de la autoridad y especialmente el de la autoridad de la Biblia. Los evangélicos me hacen vomitar. Y una de las razones es que creen en la autoridad de la Biblia. Pero fíjense lo que decían sobre las apariciones de la Virgen de la Salet. Dios revelándose ahora no de una forma sino por muchas, lo cual no deja de ser interesante. Interesante para un clérigo protestante que se conmueva por las supuestas apariciones de la Virgen. Estos chicos que decidieron redactar un nuevo texto del Nuevo Testamento para las nuevas traducciones de la Biblia y no creían en la inspiración de las Escrituras y no creían en la divinidad de Cristo y no creían en la resurrección de Jesús y les horrorizaba la doctrina de la expiación, ¿qué tipo de cristianos eran? Bueno, es que en realidad eran ocultistas. En 1845, Westcott y Hort fundaron un grupo de carácter ocultista y secreto que se llamaba el Club Hermes. ¿Y por qué el nombre de Hermes? Hermes es un dios mensajero en la mitología griega, pero en el ocultismo es el mismo Satanás.
Y alguno diría, está usted exagerando, usted está ya tan indignado con la manera en que mutilan la Biblia que les atribuye cosas horribles. No, no les atribuyo cosas horribles. La ocultista Elena Blavatsky, que fue una de las fundadoras de la Sociedad Teosófica y la auténtica antecesora de la Nueva Era, en su libro La Doctrina Secreta dice así: Satanás o Hermes son completamente lo mismo. Él es denominado el dragón de la sabiduría, la serpiente, idéntico con el dios Hermes, inventor de la primera iniciación de los hombres en la magia, el autor de la adoración de la serpiente. ¿Qué hacen dos ministros cristianos fundando un club que se llama Hermes? También es verdad que no creían en la divinidad de Cristo, ni en la expiación, ni en la infalibilidad de las Escrituras. No se quedaron ahí. En 1851, Westcott y Hort, 6 años después del Club Hermes, crearon otro grupo ocultista que se llamaba el Gremio Fantasmal. La finalidad del Gremio Fantasmal, y cito textualmente, es la investigación de los fantasmas y de todas las apariciones y efectos sobrenaturales, estando dispuestos a creer que tales cosas realmente existen. Este fue el mismo año en el que declararon que el Nuevo Testamento del texto mayoritario era villano y que había que acabar con él. No acaba ahí la cosa. En 1851, y mientras los iban ordenando en la Iglesia Anglicana, en 1851 Hort fue ordenado como ministro de la Iglesia Anglicana, entraron en otra sociedad ocultista conocida como los Apóstoles. En 1853 Hort también empezó a prepararse para entrar dentro del clero de la Iglesia Anglicana. Y a esas alturas ya iba muy avanzada su labor de perversión del texto griego del Nuevo Testamento. De hecho, en una carta que Hort le escribe a Westcott, le dice: no deseamos todavía que se hable acerca de él, pero vamos a trabajar inmediatamente y esperamos haberlo concluido en poco más de un año. Nosotros estamos a lo nuestro, que es el satanismo. Ya nos han ordenado clérigos en la Iglesia Anglicana y, por supuesto, se da la circunstancia de que estamos avanzando. En poco más de un año les tenemos preparado el Nuevo Testamento griego. Por supuesto, eran conscientes de que no tenía que saberse lo que estaban haciendo, porque gente que era ortodoxa, teológicamente, si se enteraban de todo, se acababa el plan. Y en 1856 Hort le escribía lo siguiente a Westcott: actualmente muchos hombres ortodoxos, pero racionales, están siendo modelados sin saberlo por influencias que con seguridad darán buen fruto a su debido tiempo si se permite que el proceso discurra con tranquilidad. Hay evangélicos ortodoxos y los estamos modelando y no se están enterando los muy estúpidos. Y si no se enteran, vamos a llevar nuestro plan a buen puerto. Sabían lo que decían porque en 1871 entraron en el Comité de Revisión del Nuevo Testamento en inglés. Al año siguiente, en 1872, fundaron el Club Eranus, que era otra sociedad ocultista, y en 1881 consiguieron publicar la primera traducción del Nuevo Testamento en inglés basada en su texto y no en el texto mayoritario. Y a partir de entonces habían avanzado, pero muchísimo. No habían llegado todavía a publicar Biblias ecuménicas, como empezaron a hacer las sociedades bíblicas desde 1964, pero habían avanzado bastante. Y una vez que la gente cree ingenuamente que este es un texto fiel del Nuevo Testamento, los tontos e ignorantes que vienen a continuación elaboran todas sus traducciones sobre esto. Pero no todos son tontos e ignorantes. Déjenme darles un dato más antes de entrar en la conclusión. La gente que
entró en el comité de la Nueva Versión Internacional. Sin duda, en algunos casos eran ortodoxos ignorantes, como los que se dejaron engañar por Westcott y Hort, pero no todos. Por ejemplo, ¿quién era la directora de estilo de la Nueva Versión Internacional? Que es una versión de la Biblia en la que se empieza a trabajar en 1954 y se acaba en 1978 sacándola a la calle. Era una señora que se llamaba Virginia Rademith Mollenkott, que por cierto falleció en 2020. ¿Y quién era la tal Virginia? Era una lesbiana, teóloga lesbiana. En los últimos años de su vida se convirtió en trans, porque lo cierto es que se había casado en 1954 y llegó a tener un hijo y se divorció en el 73, decidió salir del closet y en los últimos años de su vida ya no solo era lesbiana, era trans. Era la directora de estilo de la Nueva Versión Internacional en inglés. El texto definitivo de la Nueva Versión Internacional es el de doña Virginia, que murió en el 2020. Bueno, pero sería una excepción, ¿eh? Virginia se les coló, pero el resto de la gente era toda fiable. Yo no estaría tan seguro. El director de Antiguo Testamento era Martin Bunstra, que también, si lo buscan, es un personaje que enseñó teología en facultades de teología y era un teólogo y, por cierto, hizo muchísimo para que su denominación acabara casando parejas homosexuales. ¿También una casualidad y un error? Por cierto, murió en el año 1991 y los homosexuales le estarán eternamente agradecidos y, por cierto, fue él el que empezó con el proyecto de traducción de la Nueva Versión Internacional. Y alguno dirá, bueno, pero esto pasa con los gringos, que son unos degenerados, pero no es el caso del pueblo hispano. ¿No es el caso del pueblo hispano? El director de la Nueva Versión Internacional en español es Samuel Pagán. Si van ustedes a los comentarios de los libros de la Biblia de Samuel Pagán, publicados por la editorial CLIE, se van a enterar de que los 5 libros de Moisés no los escribió Moisés. Se escribieron en un periodo de tiempo que va de la monarquía del rey David al regreso del exilio. Y alguno dirá, bueno, y cuando Jesús dice, como Moisés dijo o dejó escrito Moisés, Jesús no leyó nunca a Samuel Pagán. No podía saber la verdad. Entérese de eso. Y no queda ahí la cosa. Si siguen ustedes leyendo los libros de Samuel Pagán, sabrán que Isaías no escribió Isaías, por lo menos la segunda parte del libro. Zacarías no escribió Zacarías, infelices. Daniel no lo escribió Daniel. Es un libro pseudoepigráfico con nombre falso, escrito en el siglo II antes de Cristo. Y una persona que recoge toda la teología liberal es el director de la Nueva Versión Internacional en español. Porque los gringos son unos degenerados, pero entre nosotros los hispanos esto no sucedería nunca. Ahora, fíjense en esto, porque es bastante serio. Dios ha prometido preservar su palabra y durante siglos ha preservado su palabra. Esa palabra ha nutrido, enseñado, fortalecido y animado al pueblo de Dios a lo largo de los siglos, sin ningún tipo de variación. Puede haber manuscritos corruptos como el Sinaítico o el Vaticano. Pero más del 95% de los manuscritos del Nuevo Testamento reproducen el texto mayoritario. No hay ninguna duda, se ha preservado en medio de la persecución, de la quema y de la proscripción. Basados en esa palabra completa, el pueblo de Dios ha resistido a lo largo de los siglos. En un momento determinado, cuando vino la Reforma, aunque había habido intentos en siglos anteriores, esa palabra se puso al alcance de todos, porque como decía Tyndall, Inglaterra no va a ser grande hasta el momento en el que puedan leer las Escrituras, lo mismo el ama de casa que el que está guardando un rebaño en el campo, que el que empuja un arado. Y es verdad, es imposible que un pueblo sea grande sin apoyarse en la palabra de Dios. Y en un momento determinado se produce una auténtica
conspiración para las Escrituras, en la que supuestamente mejoramos las cosas porque han aparecido nuevos manuscritos. Una estupidez y una falsedad colosal que solo puede decir alguien muy ignorante o alguien que verdaderamente no sabe lo que dice y se limita a repetir las pavadas que alguien le ha dicho. Desgraciadamente, las versiones modernas, de manera muy mayoritaria, se basan en el texto del Nuevo Testamento elaborado por dos satanistas que negaban y se horrorizaban ante las verdades más importantes de la Biblia. Y ahora ustedes deben decidir si efectivamente se quedan con la palabra que Dios ha preservado inmutable a lo largo de los siglos, que ha nutrido a generación tras generación de creyentes, que les ha mostrado que, por ejemplo, Dios fue manifestado en carne, o que en el cielo dan testimonio el Padre, el Verbo y la Palabra y el Espíritu Santo, y los tres son uno, o que les ha enseñado que determinado tipo de demonios solo son expulsados con oración y ayuno, o que les ha recordado cómo en Jesús se cumplieron las profecías mesiánicas. Ustedes deciden si se quedan con esa palabra completa o acaban abrazando deplorables traducciones como la Nueva Versión Internacional, en la que o por ignorancia o por maldad se mutila gravemente el contenido de la palabra de Dios. Yo me quedo con la palabra de Dios completa y espero ciertamente que sea su caso. Muchísimas gracias por la paciencia y la gentileza y la amabilidad que me han mostrado durante estos 2 días. Ha sido un verdadero privilegio el poder ministrarles sobre la palabra de Dios. Que Dios los bendiga ricamente. Estoy enamorado del púlpito este. Lo pueden manejar con una sola mano, con 2 dedos, tremendo. ¿Han escuchado en primera instancia la sutilidad que el enemigo tiene para atacar la iglesia, atacar generaciones? Y yo les digo, yo me quedo con la palabra de Dios. Ha sido una base, un fundamento extraordinario. A mí me gusta la lectura, leo muchos libros. Y hay algunos buenos y hay otros que no son tan buenos. Algunos empiezo a leerlos y los guardo, porque no veo nada en ellos. No hay carne. Para leche ya tengo bastante yo. Siempre tengo que regresar a esa palabra. Ella es una fuente extraordinaria, inagotable de sabiduría, de revelación. En todas las facetas de la vida, las promesas que la Biblia da, que podamos tener la seguridad que es palabra de Dios. Y cuidémonos de las modas, de las novedades. La Biblia dice que la fe ha sido dada de una vez y por todas a los santos. No hay nada nuevo. No hay ninguna versión o revelación nueva en un mundo donde estamos escuchando que la gente recibe revelaciones con igual o mayor autoridad que la Biblia. No le haga caso a eso. No tenga comezón de oír algo nuevo, porque por ahí empiezan los problemas. Escuchas algo novedoso. Hoy día se están utilizando una serie de términos. Que Dios nos guarde. ¿Cómo dijiste que es la moda ahora? ¿El código? Tengo un código para ti. Este es tu código. 1, 2, 3, 4. Márcalo por teléfono. Ya no se dice, qué sé yo, lo que la Biblia enseña. Y yo trato lo posible de mantenerme fiel
a la Escritura. No pienses más allá de lo que está escrito. Controla tu imaginación. A veces pudiera parecer esto pesado, porque se introducen costumbres, modas, moveres, que no están de acuerdo con la Escritura. Y eso no te puede llevar a un término bueno. No critico a nadie, no, allá cada cual. Pero yo me quedo con la Reina Valera. Me quedo con la Biblia tradicional, la que hemos leído, porque a través de ella he recibido inspiración, sabiduría, consuelo. A través de ella he recibido tantas cosas. Y cuando la leo, ¿cuántas veces Dios me ha hablado a través de ella? Increíblemente, muchas veces, muchas veces. Le doy muchas gracias a Dios. Y lo que acabamos de escuchar es una prueba fehaciente de la sutileza con que el enemigo puede atacar la mentalidad del cristiano, del creyente, suprimiendo, adulterando, quitando y poniendo a antojo de no se sabe quién la palabra de Dios. Para recordar, y terminamos, Jesús dijo, cuando inspira al apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, y le dijo, refiriéndose a ese libro, pero yo pienso que pudiéramos aplicarlo extensamente. El que le quita esta palabra, la palabra no puede ser adulterada, la palabra no puede ser manipulada al antojo de nadie, la palabra está establecida, ha salido de la boca de Dios, y ese es el pan, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El que le quita o le añade, yo no quiero estar ahí. Yo prefiero dejarla como está. Ponte en pie. Salimos de este lugar con información, conocimiento que quizás usted pues no ha tenido. Conozco a muchos creyentes que utilizan la nueva versión internacional porque tienen un lenguaje más actualizado. Esa manera de pensar no es bíblica. Tenemos la escuela por 28 años. Escúcheme bien. El sistema de educación ha sufrido un cambio enorme. Ya la culpa de cualquier fallo o error la tiene el maestro, no el alumno. Ahora hay que facilitarle a la gente, al alumno, las cosas para que no les cueste tanto trabajo. Que no investiguen, que no escudriñen. Pobrecito el nene, vamos a facilitarle esto, vamos a ponérselo más suave. Lo mismo pasa en la vida espiritual. ¿Quieres aprender? Dije, ¿quieres aprender? Eso es intencional y te toca escudriñar la palabra, familiarizarte con ella. No estar escuchando boberas por radio y televisión. Vea la palabra. Vea la Biblia. Forma hábitos. Medita en ella. Reflexiona en ella. Aférrate a ella. En ninguna parte he leído facilitarle y actualizar el lenguaje, aunque cambie el sentido total. El lenguaje evoluciona con el tiempo. Pues yo creo en un Dios que dijo blanco y es blanco. Y va a ser blanco por el resto del tiempo. Creo en Dios que dijo es negro y es negro. Y va a ser negro, aunque cambien los años y cambien los tiempos, va a seguir siendo negro. La palabra de Dios es eterna. No cambia. El mensaje es eterno, no cambia. Aférrese a ella.
y nos vamos. Si hemos aguantado 36 años aquí, es porque esa palabra me ha sostenido. Esa palabra me ha abierto camino, esa palabra, hombre, tengo que aferrarme a ella. No la cambio por nada del mundo. Así que gracias nuevamente. Estamos celebrando 36 años. Ya somos una iglesia más o menos madura, ¿no? Yo no tengo ya 36 años, pero me siento como de 36 años. Aleluya. Así que muchas gracias. Estamos cansados. Y gracias a todos porque de verdad que se han esforzado maravillosamente todo el mundo. Una semana intensa, ya contábamos con ella, pero muy agradecidos a Dios por el trabajo, la colaboración de todos ustedes. Y continúa el asunto, continúa la cosa. ¿Tú quieres decir algo? Yo quiero decir que nos vamos. Estuvo lloviendo mucho, pero escampó, pero ahora los parqueo. Tenga paciencia. No se vaya a pelear ni nada de eso con nadie afuera. Porque hay algunos carritos a lo mejor que están estorbando, pero denle tiempo a que salgan. Los parqueos, hay agua, inundados, así que nos vamos. ¿Cuántos están contentos de lo que el Señor ha hecho en esta semana? ¿Sabe? Le vamos a mandar una encuesta para que usted nos responda ciertas preguntas. A ver qué le pareció este congreso de 36 años. Convicción, algo más que fe. Amén. Dios me les bendiga, Dios les guarde.